Hoy 5 de marzo es el día que Nicolás Maduro hace 2 años atrás anunció que Chávez se había muerto. ¿Por qué decimos este es el día que anunció? Porque algunos inclusive especulaban con la posibilidad de que Chávez se había muerto 3 meses antes de lo anunciado. Lo cierto es que surgen bastantes incógnitas, ¿no? Y hoy hasta Nicolás Maduro en un discurso decía, bueno, decían que la revolución después de Chávez iba a durar muy poco, solo unos 6 meses, y aquí nos ven 2 años. No sé si está alardeando o qué, porque las condiciones del país realmente son catastróficas en las que se encuentran hoy, no solamente en comparación con hace 2 años, comparado con hace 15, con hace 16 años. Y tenemos en estos momentos vía Skype al ex embajador Diego Arria para analizar un poquitito sobre estos 2 años sin Chávez, ¿no? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros, embajador. Gracias por darnos parte de su tiempo para hacer un poco un análisis. No, gracias a ustedes. Como verás, aquí hace frío donde estoy yo. Yo siempre digo que estamos en el paraíso, nosotros comparados con el resto del país. Y comparado con Venezuela, claro, por supuesto que esto es un paraíso. ¿Cómo hacer un análisis después de estos 2 años sin Chávez? Creo que muchos creíamos que sin Chávez la situación iba a cambiar. Y 2 años después nos encontramos en peores circunstancias, ¿o no? ¿Cómo lo entendemos esto? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer quién era el señor Chávez antes que la mayoría de los venezolanos, porque yo entré con Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero en la madrugada de regreso al Palacio de Miraflores, y cuando llegamos a la puerta de su oficina estaba todavía la sangre del teniente que había enviado Chávez a matar a Carlos Andrés Pérez, y vi la sangre en el piso. Dije, aquí encontré las huellas de este señor. Siempre dije, lo conocí por el baño de sangre de los que venían a matar al presidente de la República. Desde ese día me di perfectamente cuenta de que Venezuela estaba enfrentada a un hombre de una altísima peligrosidad. Ahora, para no irme demasiado atrás, que yo siempre dije, incluso tengo un libro que se llama Venezuela a la hora de la verdad, y lo dije mientras él estaba en vida. Yo le decía, usted es el peor enemigo que ha tenido la República, porque usted ha generado una división entre nosotros los venezolanos, ha promovido el odio, la violencia, y ese será su peor legado que le dejará a los venezolanos. Y desgraciadamente resultó así. Y como no quería, yo decía que Chávez tenía condenado a muerte el futuro de Venezuela, sobre todo el de los más jóvenes, el de los más pobres. Y efectivamente, para tratar de ejecutar esa sentencia, no quería un sucesor, quería simplemente una persona que ocupara el cargo, y por eso puso a Maduro, que conocía a él perfectamente bien. Y efectivamente, Maduro se ha encargado de intentar ejecutar esta sentencia, de ponerle fin al futuro de los venezolanos, en lo que viene siendo un golpe continuado del año 1992, y que desgraciadamente la mayoría de nuestros compatriotas, sobre todo los que tienen responsabilidad política, han venido negando la realidad. No, esto es un trapo rojo, esto es un peine, no debemos provocar. Bueno, mira dónde estamos hoy en día. Ahora, la pregunta es, hace 1 año, realmente varios de los mandatarios, estamos hablando de Evo Morales, Ortega y otros mandatarios más, fueron a conmemorar, ¿no?, el supuesto fallecimiento de Hugo Chávez. En el día de hoy, si bien los festejos van a ser durante 10 días aproximadamente, lo cierto es que no hay mandatarios de la región, que antes eran incondicionales amigos y allegados al chavismo, se hicieron presentes. Eso demuestra que Maduro ya no tiene ese apoyo político de la región, porque el país está en crisis, porque no tiene los petrodólares, porque realmente lo que está haciendo ya no tiene forma de defenderlo, ¿no? El asesinato de un nene de 14 años nada más, encarcelar a funcionarios electos. ¿Cuál cree usted que es la razón por la que hoy Maduro no está acompañado de otros mandatarios de la región? Bueno, hay varias. Yo siempre me preguntaban, ¿cuál es el peso y la dimensión de Chávez? Yo decía, 90 centímetros. Me decía, ¿cómo es eso? Decía, bueno, es la altura de un barril de petróleo. Estos amigos de $140 el barril de petróleo, hoy en día es de 45, de 50. Y por supuesto las amistades han venido decayendo con una rapidez tremenda, pero lo que está sucediendo es que los abusos que ha cometido el señor Maduro ha incrementado la violencia, la represión, las muertes de un muchacho la semana pasada de 14 años, el uso de armas letales para las manifestaciones, lo convierte en un hombre apestado realmente para la comunidad internacional, en la cual, por más afecto que le tenían muchos de estos dirigentes a Chávez, no están dispuestos a
a enterrar su reputación y su prestigio al lado de un hombre como Maduro, que aparece no solo como un bufón, sino un bufón de una altísima peligrosidad y de una altísima brutalidad. En Venezuela, fíjate que hay dos cosas, tú decías al principio, que si Chávez murió hace 4 meses antes de lo que anunciaron. En Venezuela todavía no hemos visto la partida de defunción del señor Chávez, como tampoco hemos visto la partida de nacimiento del señor Maduro. Ese es el país en el cual vivimos. Ahora, el punto también estaba, ¿no? O sea, y es difícil darle la razón principalmente a Maduro, ¿no? Por las cosas que dice y por quién es. Pero si en un punto tiene razón, es que es cierto, cuando él asumió hace 2 años, muchos dijeron, no va a durar más de 6 meses, él no tiene la capacidad de hacerlo. Pasaron 2 años y sin embargo está ahí, destrozando este país. Y a veces que uno cree que realmente no, lo peor es infinito, porque siempre dicen, no, esto se va a caer en cualquier momento, no, ya no hay más parada. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuál va a ser el punto? Evidentemente, los que decían eso tenían razón. La elección en la cual Capriles ganó, por lo menos por un par de puntos por ciento, decidió no cobrarla. Y esa la habíamos ganado los venezolanos. Capriles era nuestro mandatario. Pero los venezolanos que votamos por esa opción de libertad ganamos. ¿Qué sucedió? Que no la defendimos, no la protestamos. Y por eso Maduro está ahí. Maduro no debería haber estado más a partir de esa elección. Primero, porque era un candidato ilegítimo. Había violado todas las normas constitucionales para ser candidato. Se habían robado las elecciones, pero está allí en gran medida por la cooperación, la cohabitación, el acomodo de muchos dirigentes de la oposición oficial. Esa es la realidad. Es doloroso, pero es cierto. Nosotros hemos venido creando la imagen al exterior hasta hace muy poco de que esto no era una dictadura, sino que era un gobierno autoritario. Capriles una vez dijo en Colombia que Chávez interpretaba la democracia a su manera. O sea, le hemos dado vueltas a una realidad que es que estamos frente a una dictadura militarizada, subordinada a los cubanos, asociada a las peores causas de la humanidad como el narcotráfico y grupos terroristas. Pero en la medida que hemos venido viviendo en negación de la realidad, hemos venido preservando y consolidando, no consolidando, pero extendiendo la vida del régimen más perverso y peor que ha tenido la República de Venezuela. Y otro de los puntos, ¿no?, que usted mencionaba, es cierto que se llevaron a cabo estas elecciones y que no se pelearon, pero siguen apostando sobre un proceso de las democracias que no es respetado en Venezuela, siguen apostando a las elecciones, inclusive cuando todos los organismos que tienen que controlarlas y custodiarlas están en manos del gobierno. O sea, ¿cómo confiar ahora en estas elecciones legislativas si en el día de hoy Maduro se trató de cierre de todo, insultar a una de las agencias que dijo que, bueno, que Maduro lo que iba a intentar era anular, ¿no?, y prohibir estas elecciones legislativas? Claro, o sea, él las va a permitir porque tiene todo el sistema, pero ¿por qué la oposición sigue apostando por un sistema que es de una democracia que no existe hoy en día en Venezuela? Curiosamente, la mayoría de los dirigentes oficiales de la oposición cayeron en el chantaje del chavismo original. Ustedes son golpistas, Cuarta República, etcétera, etcétera, y se convirtieron en más papistas que el Papa. La gente más respetuosa de la Constitución venezolana son los dirigentes de la oposición oficial. Curiosamente, una Constitución que la ha enterrado el régimen, que la patea todos los días como las leyes, pero nosotros somos muy buenos, nosotros somos realmente agarrados a todos los principios, somos más, como dice yo, más papistas que el Papa. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Que hemos venido permitiendo, por acomodo, en algunos casos por intereses personales o intereses políticos, por preservar pequeños espacios de poder, hemos cedido la libertad. ¿Qué es lo único que vale la pena rescatar a Venezuela? No es que haya más aceite o pan o leche, eso es una cosa que tiene que resolver cualquier gobierno, no, que rescatemos los derechos, la dignidad y la libertad. Eso es lo que corresponde hacer, pero no estamos luchando por eso. Hacemos la semana pasada marchas de las ollas vacías. Yo digo, bueno, ¿a quién van a inspirar con eso? Si el tema es un país entregado a una cúpula militar corrupta, vinculada a las peores causas, sin embargo, seguimos nosotros diciendo que lo más importante son las elecciones. Yo entiendo que los partidos políticos quieran ganar en pequeños espacios, pero paralelamente tendrían que decir a los venezolanos, miren, estamos en manos de unos tramposos, bandidos, etcétera, y si quieren hacer su llamado a votar, tendrán que hacerlo enfrentando realmente al régimen y no simplemente acomodándose y adaptándose a lo que el régimen les indique.
Y a partir de ahora habrá que ver, ¿no? O sea, hay quienes consideramos que, bueno, la naturaleza hizo lo suyo, le sacó a Hugo Chávez, ¿no?, del poder. Si él estuviese con vida, por supuesto que todavía estaría allí y de hecho, ¿no?, intentaría mantenerse por ¿cuánto? Por 50 años o más, como Fidel Castro. Pero ¿cree que en el caso de Maduro va a caer por su propio peso o hay que sacarlo? Bueno, yo confío más en la capacidad de Maduro de autoliquidarse que en la capacidad que tiene generalmente la oposición de moverlo. Fíjate que yo, por ejemplo, decía durante la campaña de las primarias, hace 3 o 4 años, yo decía, tenemos que ir a un proceso de transición donde cambiemos todos los poderes públicos, si no, no podremos gobernar. Y me cayeron encima todos los candidatos de la oposición diciendo que eso era una cuestión radical. Yo hablaba de una constituyente para realmente reemplazar y refundar la república. Decían que eso era radical. Hoy en día, ahora hay un documento de la transición, de la constituyente, de la refundación de la república, por una razón, que las realidades son tercas y acaban imponiéndose. Pero han pasado 3 años de dolor, de muerte, de violaciones y de muchos delitos que no se puede resarcir esos daños a los venezolanos. Hay uno de los puntos, sí es cierto, o sea, Capriles dijo, los que tienen que bajar, y tenemos que entender una cosa, quienes tienen que bajar son aquellos del cerro, ¿no?, para poder llevar a cabo este cambio. En los últimos días llamó la atención porque varios de los chavistas y de los barrios más pobres dijeron, Maduro está destruyendo toda la obra de Chávez, ¿no?, lo que para ellos era valioso. ¿Ahí va a estar el cambio realmente en esa clase baja? Tú sabes que se habla a Chávez, para comenzar, lo coronaron los ricos en Venezuela, no fueron los pobres. Chávez no tenía ni recursos en su primera campaña y los empresarios, muchos empresarios venezolanos, dueños de medios, le financiaron y lo apuntalaron porque pensaron que era más fácil manejar a un teniente coronel de Barinas que manejarse con los grupos políticos venezolanos, y las consecuencias están a la vista. Todo eso sucedió de esa manera. Ahora, pensar que el apoyo lo tienen los pobres es absolutamente incierto. Cuando el señor Maduro en lo personal no tiene ni 10% de apoyo, su partido tiene el 20%. ¿Y quién es su partido? Son los chavistas genuinos que quedan, que realmente eran fanáticos del señor Chávez, seguramente con muchas razones para ello. Pero cuando tú tienes el 80%, no puedes pensar que son el 80% son todos los pobres, son los ricos. Entonces no, como dice Maduro, los oligarcas. Entonces los oligarcas, 80% de la población, seríamos una potencia. Eso no es así. Muchísimas gracias, embajador, por darnos este tiempo, hacer un pequeño análisis, ¿no?, de estos te hago si me permiten, una palabra final. Sí, claro. Yo siempre le digo a los venezolanos, mire, el día que los venezolanos realmente nos agrupemos, nos unamos, nos sumemos, nos vamos a impresionar y a sorprender de las cosas extraordinarias que juntos podemos hacer. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Y además el punto es ese, ¿no? O sea, es cierto que robaron las elecciones, lo que pasa es que casi el 50% de los venezolanos también creo que votaron por Maduro. Y ahí está el punto y la diferencia. Cuando realmente se sale a votar de forma masiva, no hay forma de que el gobierno haga trampa. Pero eso lo tiene que entender el venezolano y para eso también hace falta la comunicación y es lo que falta. El gobierno ha truncado absolutamente todo. Entre los venezolanos no saben qué es lo que está pasando dentro del país y es uno de los graves problemas, creo que, embajador. Muchas gracias, como siempre, gracias. Un placer haber contado con usted.